Las revisiones de los planos del complejo de oficinas del centro cubrieron mi mesa de cocina. Las correcciones en tinta roja marcaron las modificaciones estructurales que le ahorrarían al cliente $2 millones en costos de construcción. Terminé de calcular los ajustes de carga para el piso 32, comparando las especificaciones de carga del viento con el diseño actualizado de la base, cuando 3 golpes fuertes resonaron en mi apartamento. Soy Victoria Nasi. Durante los últimos 14 años, he sido ingeniera estructural especializada en construcción de rascacielos. Mi consultora, NAS Engineering Solutions, ha diseñado estructuras sismorresistentes para edificios de toda la costa oeste, incluyendo la torre de 70 pisos que ahora domina el horizonte de la ciudad, a solo 10 manzanas de mi apartamento. Pero la mayoría de las personas que me conocían casualmente, incluido mi propietario, pensaban que yo era simplemente un inquilino que trabajaba desde casa haciendo cosas con la computadora. Los golpes continuaron, ahora más insistentes. Miré el reloj. Eran las 8:47 de la tarde de un martes por la noche. No era el horario habitual para tareas de mantenimiento ni visitas de vecinos. Guardé mi trabajo, cerré la computadora portátil y caminé hacia la puerta principal. A través de la mirilla, pude ver a Harold Brennan, mi propietario durante los últimos 3 años, flanqueado por 2 hombres con trajes oscuros que parecían claramente incómodos. La habitual apariencia desaliñada de Harold había sido mejorada con lo que parecía ser una nueva chaqueta y corbata, aunque el efecto fue un poco socavado por su expresión perpetuamente ansiosa. Abrí la puerta, manteniendo la relación educada pero distante que habíamos establecido desde que me mudé al complejo de apartamentos Meridian Towers. Buenas noches, Harold. ¿Todo bien? Se movió nervioso, claramente ensayando el discurso que había preparado. Victoria, necesito hablar sobre algunos cambios en tu contrato de arrendamiento. ¿Podemos pasar? Los 2 hombres detrás de él no dijeron nada, pero su presencia obviamente tenía la intención de transmitir autoridad o intimidación. Me hice a un lado para dejarlos entrar, curioso por saber qué había motivado esta inusual visita nocturna. Mi apartamento era espacioso para los estándares de la ciudad, 2 dormitorios, 2 baños, con ventanas de piso a techo con vista al distrito financiero. Lo elegí específicamente por su potencial como oficina en casa y por la integridad estructural del edificio en sí, habiendo revisado los planos arquitectónicos originales antes de firmar el contrato de arrendamiento. El alquiler era razonable para la ubicación, y Harold había sido un propietario que no intervenía y generalmente evitaba las interacciones con los inquilinos. ¿Puedo ofrecerle café o agua a alguien?, pregunté, señalando los muebles de la sala. Harold se negó, pero uno de sus compañeros, un hombre delgado de ojos calculadores, inspeccionó mi apartamento con evidente evaluación. Observó los costosos equipos informáticos, los textos de ingeniería en las estanterías y los certificados enmarcados de diversas organizaciones profesionales. Victoria, empezó Harold, con una voz forzada y segura de sí misma que no encajaba con su lenguaje corporal. El mercado inmobiliario ha cambiado mucho desde que firmaste tu contrato de arrendamiento actual. El valor de las propiedades en esta zona ha aumentado drásticamente. Asentí cortésmente. La apreciación del mercado no era novedad en una ciudad donde el crecimiento tecnológico había impulsado el auge de la construcción durante años. Mis propios proyectos habían contribuido a ese crecimiento, aunque Harold no tenía idea del alcance de mi participación profesional en el desarrollo del distrito. Entiendo que las condiciones del mercado pueden afectar el valor de las propiedades, respondí. ¿Se trata de las negociaciones de renovación del contrato de arrendamiento? Creía que no lo hablaríamos hasta el mes que viene. El hombre delgado dio un paso adelante, claramente la fuente de la recién descubierta asertividad de Harold. Soy Gerald Hoffman, de Hoffman Property Management. Hemos estado consultando con el señor Brennan sobre cómo optimizar el potencial de ingresos de su cartera. Harold había contratado una empresa de administración de propiedades, probablemente atraído por la promesa de aumentar los ingresos por alquiler mediante una gestión agresiva de los inquilinos. Había visto este patrón antes, pequeños propietarios convencidos de sacrificar inquilinos estables a largo plazo para maximizar las ganancias a corto plazo. Las tarifas actuales de alquiler de este edificio están significativamente por debajo del valor de mercado, continuó Hoffman. Hemos
Identificaron oportunidades sustanciales para mejorar los ingresos a través de una reestructuración estratégica de los arrendamientos. Querían expulsar a los inquilinos existentes para justificar aumentos masivos de alquiler para los nuevos. Era una estrategia común de gentrificación, aunque generalmente implementada con mayor destreza legal que la intimidación de esta noche. Harold se aclaró la garganta. Victoria, tu alquiler aumenta a $4,500 al mes, con efecto inmediato. Si no aceptas las nuevas condiciones, necesitamos que desocupes la vivienda mañana por la mañana. Mantuve una expresión neutral mientras asimilaba las implicaciones. Mi alquiler actual era de $1,500 al mes. Proponían triplicarlo de la noche a la mañana. Más importante aún, estaban intentando implementar este cambio fuera de los procedimientos normales de arrendamiento, sin el debido aviso o justificación legal. Es un aumento considerable, dije con calma. Puedo ver la documentación legal que respalda este cambio. La sonrisa de Hoffman se afiló. Las condiciones del mercado no exigen mucha documentación. Puedes aceptar las nuevas condiciones o buscar una vivienda alternativa. Dado el mercado de alquileres actual, dudo que encuentres algo comparable con tu precio anterior. El segundo hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Hemos traído personal de seguridad para garantizar una transición sin contratiempos. Si elige la opción de vacaciones. Personal de seguridad. Habían traído a sus agentes para intimidar a un inquilino y obligarlo a aceptar aumentos ilegales de alquiler. Esto estaba pasando de una gestión inmobiliaria agresiva a una posible extorsión. Agradezco que haya venido a hablar de esto, dije, manteniendo la calma. Antes de responder, ¿podría darme unos minutos para sacar algunos documentos de mis archivos? Quiero revisar los términos de mi contrato de arrendamiento y mis opciones legales. Harold asintió con entusiasmo, probablemente asumiendo que me preparaba para negociar o rendirme. Hoffman miró su costoso reloj con evidente impaciencia, mientras los guardias de seguridad se posicionaban cerca de la puerta como si estuvieran impidiendo un intento de fuga. Caminé hacia mi oficina en casa y cerré la puerta. El archivador de la esquina contenía los documentos habituales de los inquilinos, contratos de arrendamiento, recibos de alquiler, correspondencia con Harold sobre asuntos de mantenimiento. Pero en el cajón inferior, guardado en una caja de documentos ignífuga, había papeles que cambiarían fundamentalmente la dinámica de la velada. Compré el edificio Meridian Towers hacía 8 meses a través de Cascade Holdings, una de varias empresas fantasma que utilicé para inversiones inmobiliarias. La adquisición había sido parte de una compra de cartera más grande que involucraba 6 propiedades en el distrito del centro de la ciudad, financiada a través de las ganancias sustanciales de mi empresa de ingeniería provenientes de proyectos de construcción recientes. Harold había estado lidiando con los costos de mantenimiento del edificio y atrasado en el pago del impuesto predial. Cuando Cascade Holdings le presentó una generosa oferta, la aceptó de inmediato. Aunque los términos de venta incluían un acuerdo de administración que le permitía continuar operando como propietario mientras nosotros manejábamos las responsabilidades de propiedad detrás de escena. La ironía fue que Harold había estado pagando alquiler a mi empresa durante meses, mientras que simultáneamente cobraba alquiler a inquilinos que no tenían idea sobre el cambio de propiedad. Había firmado la documentación reconociendo a Cascade Holdings como el nuevo propietario, pero aparentemente no había relacionado esa información con la identidad real de su inquilina, Victoria Nass. Saqué la escritura, los documentos de transferencia de la propiedad y el contrato de administración firmado por Harold. Los documentos establecían claramente mi propiedad del edificio. Ahora Harold estaba intentando desalojarme, utilizando tácticas de intimidación que violaban tanto su contrato de administración como los derechos básicos de los inquilinos. Al regresar a la sala, encontré a Hoffman examinando mis certificados de ingeniería con evidente confusión. Al parecer, esperaba encontrar indicios de inestabilidad financiera, no credenciales profesionales que indicaran un potencial de ingresos considerable. Son unas cualificaciones impresionantes, dijo, señalando mi licencia de ingeniería estructural. ¿A qué te dedicas exactamente? Diseño edificios, respondí simplemente, acomodándome en mi silla con una carpeta de documentos. Y bien, ¿qué hay del aumento del alquiler? Harold se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Ya han decidido las nuevas condiciones?
He revisado mi situación legal y tengo algunas dudas sobre los cambios que proponen. Abrí la carpeta y coloqué el primer documento sobre la mesa de café. Esta es la escritura de propiedad del edificio Meridian Towers, presentada en la oficina de registro del condado hace 8 meses. Los 3 hombres se inclinaron hacia adelante para examinar el documento. La expresión de Harold cambió de confiada a confundida mientras leía los detalles de la propiedad. La sonrisa aguda de Hoffman se desvaneció a medida que procesaba el lenguaje legal. Según esta escritura, continué, el propietario del edificio es Cascade Holdings LLC, que adquirió la propiedad de Harold Brennan en una transacción completada en marzo pasado. Harold asintió lentamente. Sí, es correcto. Vendí a Cascade, pero conservé las responsabilidades de gestión bajo un contrato de servicios. Excelente. Entonces reconocerás este documento. Puse el acuerdo de gestión sobre la mesa. Su contrato con Cascade Holdings, que especifica sus funciones como administrador de propiedades y las limitaciones de su autoridad. Hoffman agarró el acuerdo y examinó el texto con creciente alarma. El contrato describía claramente las responsabilidades de Harold y prohibía explícitamente aumentos arbitrarios del alquiler sin la aprobación del propietario. Harold, dije con suavidad, según la sección 12 de tu contrato de administración, cualquier ajuste de alquiler requiere la aprobación por escrito del representante autorizado de Cascade Holdings. ¿Obtuviste esa aprobación antes de la visita de esta noche? Su rostro se había puesto pálido. No, pensé. Las condiciones del mercado lo permiten. Las condiciones del mercado no prevalecen sobre los contratos legales, continué. Más importante aún, el artículo 15 prohíbe las tácticas de intimidación contra los inquilinos, incluidas las amenazas de desalojo inmediato sin la debida notificación legal. Coloqué el documento final sobre la mesa. Estos son los estatutos de Cascade Holdings, presentados ante el Estado. Notará que la firma del representante autorizado coincide con la mía. El silencio que siguió fue profundo. Harold miró fijamente los documentos, conectando lentamente las piezas que de alguna manera había pasado por alto a pesar de haberlos firmado meses antes. Hoffman parecía estar calculando qué tan rápido podría distanciarse de las actividades de la noche. «Eres Cascade Holdings», susurró Harold. «Soy el propietario principal», dije. «Sí, lo que me convierte en tu inquilino y tu jefe». Harold pensó por un momento. Tras la actuación de esta noche, debemos debatir si nuestro acuerdo de gestión debe continuar. Los contratistas de seguridad retrocedieron hacia la puerta, reconociendo claramente que sus servicios ya no eran necesarios ni bienvenidos. Hoffman estaba examinando su teléfono, probablemente buscando estrategias de salida que no implicaran responsabilidad legal. «Esto es imposible», protestó Hoffman. «Los propietarios no alquilan apartamentos en sus propios edificios». «¿Por qué no?» «Quería vivir en el centro, cerca de mi trabajo. Este edificio cumplía con mis requisitos, y el apartamento estaba vacío cuando me mudé. El hecho de que posteriormente haya comprado el edificio no invalida mi contrato de arrendamiento». Me levanté y recogí los documentos. «Harold, tu contrato de gestión incluye cláusulas para situaciones como esta. Mañana por la mañana, necesito que me entregues un informe escrito que explique el intento de aumento de alquiler de esta noche y el motivo por el que se trajo personal de seguridad para intimidar a un inquilino». «Victoria, no tenía idea». «Ese es precisamente el problema. No tenías idea de con quién estabas tratando, qué autoridad legal poseías realmente ni qué consecuencias podrían tener tus acciones». Hoffman finalmente encontró su voz. «Toda esta situación es altamente irregular. Los propietarios tienen derechos que prevalecen sobre las protecciones de los inquilinos. Los propietarios tienen responsabilidades que incluyen cumplir con sus propios contratos de gestión y respetar los derechos de los inquilinos, ninguna de las cuales se cumplió esta noche». Caminé hacia la ventana y miré el horizonte de la ciudad, donde varios edificios llevaban mi firma de ingeniería. La ironía de la velada no pasó desapercibida para mí. Diseñé estructuras resistentes a los terremotos que pudieran soportar desastres naturales, pero aparentemente no me había protegido contra los propietarios. Para lástima, señores, creo que esta reunión está concluida. Harold, por favor revisa nuestro acuerdo de gestión esta noche. Llámame mañana por la mañana para hablar sobre cómo evitar malentendidos similares. Hoffman ya se dirigía a la puerta,
Aparentemente, sus servicios de administración de propiedades ya no eran necesarios. Los contratistas de seguridad los siguieron sin decir palabra, probablemente aliviados de escapar de lo que se había convertido en una situación legalmente complicada. Harold se quedó allí un rato, luciendo genuinamente angustiado. Victoria, lo siento. Hoffman me convenció de que una gestión agresiva maximizaría el valor de las propiedades. Nunca pretendí causarles problemas a los buenos inquilinos. Harold, llevas 3 años administrando este edificio. Durante ese tiempo, ¿me he retrasado alguna vez en el pago del alquiler? ¿He causado daños a la propiedad o quejas de los inquilinos? No, jamás. Has sido un inquilino ideal. Entonces, ¿por qué te arriesgarías a perderme por un aumento teórico del alquiler que tal vez ni siquiera sea sostenible en el mercado actual? Se sentó pesadamente en mi sofá. Porque he estado pasando apuros económicos. Los gastos de mantenimiento del edificio, los impuestos sobre la propiedad, el seguro, han sido abrumadores. Cuando Hoffman me mostró las proyecciones de ingresos con alquileres más altos, me pareció la solución a todos mis problemas. Comprendí sus presiones financieras mejor de lo que él imaginaba. La documentación de adquisición de la propiedad había revelado las deudas de Harold, los problemas de mantenimiento aplazado y los crecientes gastos que motivaron la venta. Pero atacar a los inquilinos estables no era la solución a los problemas de administración del edificio. Harold, los problemas financieros requieren soluciones sostenibles, no soluciones rápidas que alejan a los inquilinos y potencialmente te exponen a responsabilidades legales. Durante la hora siguiente, discutimos la situación financiera actual del edificio. El enfoque de gestión de Harold había sido reactivo más que estratégico. Abordaba los problemas a medida que surgían en lugar de planificar la sostenibilidad a largo plazo. De hecho, era posible obtener mayores ingresos por alquiler, pero mediante mejoras en las unidades y marketing estratégico en lugar de tácticas de intimidación. ¿Y ahora qué?, preguntó Harold cuando nuestra conversación llegó a su fin. Ahora, continuará administrando el edificio bajo nuestro contrato actual, pero con una mejor comprensión de sus facultades y responsabilidades. Cascade Holdings también proporcionará recursos adicionales para mejoras en la propiedad que justifiquen aumentos graduales de alquiler mediante los procesos normales de renovación del contrato de arrendamiento y el contrato de administración de propiedades de Hoffman. Recomiendo terminar con eso de inmediato. Su enfoque genera responsabilidad legal sin aportar valor sostenible. Una semana después, estaba sentado en mi apartamento revisando planos de ingeniería cuando Harold volvió a llamar a mi puerta, esta vez solo, durante el horario comercial normal y con un comportamiento mucho más profesional. Victoria, quería contarte sobre las mejoras del edificio que discutimos. Lo invité a pasar, notando su aspecto más relajado. El estrés que lo había llevado a tomar medidas desesperadas parecía haberse reducido considerablemente. El contrato de administración de la propiedad con Hoffman ha sido rescindido, informó. También he programado consultas con contratistas sobre los proyectos de renovación del vestíbulo y modernización del ascensor. Excelente. ¿Cómo están respondiendo los demás inquilinos a los anuncios de mejoras? Muy positivamente. Varios han expresado interés en extender el contrato de arrendamiento una vez finalizadas las mejoras. Nadie ha mencionado la incómoda visita de la semana pasada. No había compartido detalles sobre nuestra inusual relación de casero-inquilino-propietario con otros residentes del edificio. La experiencia de aprendizaje de Harold no tenía por qué convertirse en chisme del vecindario. Harold, tengo una propuesta que podría interesarte. Cascade Holdings ha estado considerando expandir su gestión inmobiliaria, y tu experiencia en construcción podría ser valiosa para nuestras otras propiedades. Sus ojos se iluminaron con interés genuino. ¿Qué tipo de expansión? Hemos adquirido propiedades en todo el distrito que requieren una gestión local con experiencia. La compensación sería significativamente mejor que su acuerdo actual y contarían con el apoyo de una empresa en lugar de operar de forma independiente. Durante el mes siguiente, Harold pasó de ser un propietario individual con dificultades a un administrador de propiedades regional de la cartera inmobiliaria de Cascade Holdings. Su profundo conocimiento del mantenimiento de edificios, combinado con el respaldo financiero y el apoyo legal adecuados, lo transformaron en un profesional eficaz en la administración de propiedades.
El edificio Meridian Towers experimentó mejoras sistemáticas que justificaron aumentos graduales de alquiler para los nuevos inquilinos, manteniendo al mismo tiempo tarifas asequibles para los residentes existentes que habían sido ocupantes estables y responsables. Mi propio alquiler se mantuvo sin cambios, aunque ocasionalmente recibí actualizaciones sobre mejoras del edificio por parte de Harold, en su calidad de administrador de la propiedad, en lugar de propietario. 6 meses después de la confrontación que dio inicio a nuestra compleja relación, Harold pasó por mi apartamento con café y los informes financieros trimestrales del edificio. Victoria, quería agradecerte que no me despidieras inmediatamente después de aquella desastrosa noche con Hoffman. Todos merecen la oportunidad de aprender de sus errores, siempre y cuando aprendan de verdad. Estaba pensando en qué habría pasado si hubieras sido una persona normal.